Bienvenido, y si Marte nunca fue un desierto, y si bajo su superficie polvorienta se esconde una historia que une la Tierra con un pasado compartido que aún no comprendemos del todo, Marte ha sido durante siglos mucho más que un punto rojo en el cielo nocturno. Ha sido mito, obsesión, advertencia y promesa. Lo llamaron el dios de la guerra, lo imaginaron con canales y civilizaciones. Hoy lo estudiamos con satélites, lo tocamos con robots y soñamos con caminar sobre él. Pero ¿quién fue realmente Marte? ¿Cómo nació? ¿Tuvo alguna vez ríos, océanos, atmósfera? ¿Y por qué cambió? Este es un viaje hacia lo profundo del planeta rojo. Un viaje donde la ciencia real, los descubrimientos más recientes y las preguntas que aún no tienen respuesta se entrelazan para mostrarnos algo más grande de lo que pensábamos. Así que si te apasiona la exploración, si te asombra el universo o simplemente quieres entender por qué Marte es tan importante para la humanidad, quédate, porque lo que vas a descubrir aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu comentario al final y acompáñanos hasta el corazón de nuestro vecino más enigmático. Todo comienza hace más de 600 millones de años. En un rincón de la nebulosa solar, el polvo y el gas comenzaron a colapsar bajo su propio peso. La gravedad empezó a formar pequeños cuerpos, luego más grandes, hasta que nacieron los planetas. Marte, al igual que la Tierra, surgió de este caos, pero desde el principio hubo diferencias. Marte es pequeño, apenas la mitad del tamaño de la Tierra. Su núcleo no terminó de solidificarse del todo, su campo magnético débil y su atmósfera más delgada de lo que necesitaba para protegerse. Aún así, durante sus primeros cientos de millones de años, Marte fue un mundo activo. Los científicos creen que en su juventud Marte tuvo lagos, ríos, quizás hasta un gran océano en el hemisferio norte. Las imágenes enviadas por sondas como asterisco Mars Reconnaissance Orbiter asterisco revelan antiguos cauces, deltas, formas de erosión que solo el agua puede esculpir. Pero si hubo agua. ¿Dónde está ahora? La respuesta está en el aire, o más bien en su ausencia. Con un campo magnético débil, el viento solar fue despojando poco a poco la atmósfera marciana. Sin esa protección, el agua líquida en la superficie se evaporó o se congeló bajo tierra. Lo que antes fluía libremente, ahora solo existe en forma de hielo, o en misteriosos depósitos salinos enterrados bajo la corteza. ¿Y qué pasa con la vida? Esa es la pregunta que nos persigue desde hace décadas. Si hubo agua y si las condiciones eran estables durante millones de años, ¿podría haber surgido algún tipo de vida? No hablamos de marcianos con antenas, claro, hablamos de microbios, bacterias. Formas simples pero resistentes, similares a las que viven hoy en ambientes extremos en la Tierra. En volcanes submarinos, en hielo antártico o en cuevas tóxicas sin luz. La NASA, la ESA y otras agencias han pasado años diseñando misiones para buscar esas huellas. Asterisco Curiosity asterisco, por ejemplo, ha detectado moléculas orgánicas complejas en el cráter Gale. Asterisco Perseverance asterisco, más reciente, está recolectando muestras que podrían algún día ser traídas de vuelta a nuestro planeta. Pero hasta ahora no hay prueba definitiva, y sin embargo, hay pistas, demasiadas para ignorarlas. Una de ellas es el metano. En la Tierra, el metano suele tener un origen biológico. Algunos instrumentos han detectado pequeñas fluctuaciones de metano en la atmósfera de Marte. Aunque podrían deberse a procesos geológicos, también podrían ser señales de actividad microbiana bajo tierra. Y si Marte aún está vivo, aunque sea a nivel microscópico, pero este planeta no solo nos fascina por su pasado, también nos seduce por su futuro. Marte es el único planeta del sistema solar, aparte de la Tierra, donde podríamos soñar con establecer una presencia humana. No es fácil. No hay aire que respirar, ni presión atmosférica suficiente, ni campos de cultivo listos para recibir semillas. Pero no es imposible.
Desde los años 70, cuando la sonda Viking tocó la superficie, hasta hoy hemos ido construyendo una historia de exploración cada vez más ambiciosa. Los rovers ruedan, perforan, graban sonidos y envían datos. Los satélites cartografían cada cráter, cada duna, cada planicie. Y ahora el sueño va más allá. Empresas privadas como SpaceX planean misiones tripuladas. NASA prevé poner humanos en Marte en las próximas décadas. Se habla de hábitats inflables, de impresoras 3D que usen suelo marciano, de plantas que crezcan en invernaderos bajo domos transparentes. Todo eso suena a ciencia ficción, pero cada año estamos más cerca. Y mientras más aprendemos de Marte, más aprendemos de nosotros. Porque en sus cicatrices vemos lo frágil que puede ser un planeta. En sus tormentas de polvo entendemos la importancia de una atmósfera. En su silencio rojo escuchamos un eco de lo que podríamos ser si no cuidamos lo que tenemos. Pero también vemos posibilidades. Porque si Marte pudo tener agua, si pudo tener vida, si pudo alguna vez parecerse a la Tierra, entonces hay esperanza. Esperanza de que no estamos solos. Esperanza de que podemos ir más allá. Esperanza de que tal vez en ese vecino enigmático encontremos algo más que polvo y rocas. Tal vez encontremos un reflejo de nuestro pasado o un anticipo de nuestro futuro. A lo largo de la historia, Marte ha habitado no solo el cielo, sino también la imaginación humana. Mucho antes de que existieran telescopios, las antiguas civilizaciones ya observaban ese punto rojizo moverse entre las estrellas. Los babilonios lo llamaban Nergal, dios de la destrucción. Para los griegos era Ares. Y en Roma se convirtió en Marte, el dios de la guerra. Su color, tan distinto de las demás estrellas, lo asociaban con la sangre y el conflicto. Pero con el paso del tiempo, la visión cambió. El conflicto dio paso al misterio, a la pregunta que aún hoy nos seguimos haciendo: ¿qué es ese mundo y qué podría revelar? En el siglo XVII, cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio hacia el cielo, vio a Marte como un pequeño disco. Más tarde, astrónomos como Huygens y Cassini notarían manchas oscuras, estaciones y hasta los polos helados. Fue entonces cuando empezamos a imaginar que Marte podía ser más parecido a la Tierra de lo que pensábamos. Y entonces vinieron los canales. En 1877, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli dibujó líneas rectas en la superficie marciana que llamó canali, creyendo que eran formaciones naturales. Pero la palabra fue malinterpretada como canales artificiales. La imaginación explotó. Escritores, científicos e incluso ingenieros comenzaron a preguntarse si había vida inteligente en Marte. Percival Lowell, un millonario apasionado por la astronomía, dedicó su vida a mapear esos supuestos canales. Afirmó que eran parte de una gigantesca red de irrigación construida por una civilización avanzada para sobrevivir en un mundo moribundo. Aunque hoy sabemos que no era cierto, esas ideas marcaron profundamente la cultura popular. Obras como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y más tarde cientos de películas, novelas y teorías pintaron a Marte como un planeta vivo, a veces amigo, a veces amenaza. Pero la verdad, como casi siempre, es más compleja y más fascinante. Con la llegada de la era espacial, el velo comenzó a levantarse. En 1965, la sonda Mariner 4 envió las primeras imágenes cercanas de Marte. Lo que reveló fue chocante: un paisaje árido, lleno de cráteres, sin señales visibles de vida ni de canales. Fue un golpe duro para los románticos, pero un regalo para la ciencia. A partir de ahí comenzamos a conocer al Marte real. Uno con volcanes gigantes como Olympus Mons el más alto del sistema solar. Con cañones descomunales como Valles Marineris que hace ver al Gran Cañón como una grieta diminuta. Con tormentas de polvo capaces de envolver todo el planeta durante semanas. Y sin embargo Marte seguía hablando en susurros,
En la superficie todo parecía muerto, pero las rocas guardaban historias, las capas de hielo secretos del clima, y el suelo señales de interacciones químicas pasadas con agua. Las misiones continuaron. Asterisco Viking 1 asterisco y asterisco 2 asterisco en los años 70 fueron las primeras en aterrizar y buscar vida. No encontraron nada concluyente, pero tomaron datos valiosísimos. En los 92.000, rovers como asterisco Spirit asterisco y asterisco Opportunity asterisco nos mostraron la belleza del paisaje marciano, colinas, rocas erosionadas, minerales que solo se forman en presencia de agua líquida. Después llegó asterisco Curiosity asterisco. Aterrizó en 2012 en el cráter Gale. Su misión, buscar signos de habitabilidad pasada, y los encontró. Descubrió que hace miles de millones de años ese cráter fue un lago. El suelo contenía compuestos de azufre, nitrógeno, fósforo y carbono, los ingredientes clave para la vida. Además, halló moléculas orgánicas. No vida, pero sí sus posibles huellas. En 2021, asterisco Perseverance asterisco tomó el relevo. Su destino, el cráter Jezero, donde antaño confluyeron ríos marcianos. Está recolectando muestras, midiendo el clima, probando nuevas tecnologías, incluso lleva un pequeño helicóptero, asterisco Ingenuity asterisco, que ya ha volado decenas de veces en la atmósfera marciana. Un hito histórico. Pero, ¿por qué tanta insistencia? Porque Marte es un espejo. No solo de la Tierra, sino de lo que podríamos enfrentar. Imagina un planeta que una vez tuvo océanos, pero los perdió. Un mundo donde la atmósfera se fue evaporando lentamente y la superficie se volvió estéril. Esa historia podría enseñarnos lecciones sobre el cambio climático, sobre la fragilidad de la vida y sobre lo que ocurre cuando un planeta pierde su equilibrio. Además, está la pregunta más grande de todas: ¿estamos solos? Si alguna vez hubo vida en Marte, aunque fuera microscópica, significaría que la vida no es una excepción, que el universo está lleno de posibilidades, que lo extraordinario quizás sea más común de lo que pensamos, y si no la hubo, entonces Marte se convierte en una advertencia, un recordatorio de lo difícil que es que la vida surja y perdure. Ambas respuestas son igual de importantes, ambas nos obligan a mirar hacia adentro tanto como hacia afuera. Hoy Marte sigue girando en silencio, pero no está solo. Lo rodean satélites artificiales que lo observan desde órbita. Su superficie está marcada por las huellas de nuestras máquinas. Sus valles y montañas han sido nombrados por humanos. Sus secretos lentamente se revelan y aún queda tanto por descubrir. En las próximas décadas podríamos ver el primer ser humano pisar su suelo, el primer invernadero plantar una semilla marciana. El primer hábitat inflarse en el valle de un cráter, pero antes de ir necesitamos entenderlo, comprender sus ciclos, su historia geológica, sus patrones climáticos, su química, su silencio. Solo así el planeta rojo dejará de ser una obsesión y se convertirá en una realidad compartida. Un nuevo capítulo de nuestra especie. Uno que empieza no con una bandera, sino con una pregunta. ¿Qué nos dirá Marte cuando por fin estemos allí para escucharlo? Marte guarda sus respuestas bajo capas de polvo, rocas y hielo. Es un archivo geológico que ha estado acumulando historias por miles de millones de años. Y poco a poco lo estamos aprendiendo a leer. Uno de los elementos más intrigantes son sus polos. Tanto el norte como el sur de Marte están cubiertos por casquetes polares formados por dióxido de carbono congelado, lo que comúnmente llamamos hielo seco y agua helada. Durante el invierno marciano, estas capas se expanden y en verano se retraen, liberando gas en la atmósfera como si el planeta respirara lentamente. Este proceso no solo es hermoso, también es importante. El movimiento del hielo polar nos ayuda a entender los ciclos climáticos de Marte, sus estaciones, y cómo varió su inclinación a lo largo de millones de años. De hecho, se cree que el eje de Marte oscila más dramáticamente que el de la Tierra,
lo que provoca cambios extremos en su clima global a lo largo de escalas temporales enormes. Al estudiar el hielo, los científicos están también intentando reconstruir la historia del agua marciana. ¿Cuánta había? ¿Durante cuánto tiempo fluyó libremente? Sigue habiendo depósitos subterráneos. En 2018, un radar a bordo de la sonda europea Mars Express detectó lo que parecía ser un lago salado enterrado bajo el hielo del Polo Sur. Desde entonces, han surgido más datos que apoyan la idea de que existen varios cuerpos líquidos atrapados bajo tierra, aislados, oscuros, pero reales. Y donde hay agua líquida, al menos en la Tierra, siempre hay vida. La idea de lagos subterráneos marcianos nos lleva de nuevo a una posibilidad que se niega a desaparecer: la existencia de vida microbiana escondida en los rincones más protegidos del planeta. Si algún día encontramos organismos vivos, aunque sean simples, aunque no respiren oxígeno, el impacto será monumental. Sería la primera vez que confirmamos que la vida no es exclusiva de la Tierra, y eso cambiaría todo. Cambiaría cómo vemos la biología, la religión, la filosofía y nuestro lugar en el universo. Pero hasta entonces seguimos buscando. Y mientras tanto, Marte nos da otras pistas. Por ejemplo, sus minerales. Gracias a los análisis hechos por los rovers, sabemos que muchas de las rocas en Marte contienen arcillas, sulfatos y óxidos que solo se forman en presencia de agua. Esto no solo confirma que el planeta fue húmedo, sino que en algunos lugares el agua permaneció estable durante períodos largos. Eso es clave. La vida, incluso la más simple, necesita estabilidad, ambientes donde no todo cambie de golpe. Y Marte, en su juventud, pudo haber ofrecido eso en varios lugares al mismo tiempo. Además, el planeta muestra signos de vulcanismo prolongado. Aunque hoy no hay volcanes activos, las enormes estructuras como Olympus Mons no se forman de la noche a la mañana. Se requiere una fuente de calor interna, magma subiendo y tiempo. Esto abre otra posibilidad, que bajo la superficie aún queden cámaras calientes y que bajo ciertas condiciones eso pueda mantener nichos habitables. No es solo una idea romántica. Es una línea de investigación seria, respaldada por simulaciones, datos térmicos y modelos geológicos. Pero más allá de lo que pueda haber bajo tierra, también está lo que hacemos desde aquí. En la Tierra, científicos e ingenieros han estado construyendo modelos de colonias marcianas. Ensayan cultivos en suelos similares, desarrollan trajes presurizados, crean impresoras 3D capaces de fabricar estructuras usando regolito marciano, una mezcla de polvo y minerales típica de la superficie. Uno de los mayores retos es la radiación. Sin una atmósfera densa ni un campo magnético fuerte, la superficie de Marte está constantemente bombardeada por partículas solares y rayos cósmicos. En la Tierra estamos protegidos, pero en Marte cualquier astronauta necesitaría refugio adecuado, probablemente bajo tierra o cubierto con capas gruesas de material local. Otro desafío es la temperatura. Mientras que un día cálido en el ecuador marciano puede llegar a 20 grados Celsius, las noches pueden caer por debajo de los 100. El frío no solo afecta a los humanos, congela líquidos, daña equipos y hace que cualquier sistema de soporte vital deba ser extremadamente confiable. Y sin embargo, seguimos avanzando. Los planes más recientes apuntan a misiones tripuladas para las décadas de 2030 o 2040. NASA, ESA y empresas como SpaceX están diseñando cohetes, módulos de aterrizaje y cápsulas de retorno. La idea ya no es simplemente llegar, sino quedarse. No permanentemente al principio, claro, pero sí el tiempo suficiente para probar lo que funciona y lo que no. Para aprender a vivir con lo que hay, para entender que se siente mirar el sol desde otro planeta, más pequeño, más rojo, más silencioso. Y quizás lo más importante, para preparar el camino, porque Marte en el fondo es un paso intermedio.
Si logramos asentarnos allí, aunque sea temporalmente, habremos demostrado algo fundamental, que podemos convertirnos en una especie multiplanetaria. Eso por sí solo es un cambio de paradigma. Hasta hace poco, todos los humanos que han vivido, respirado, amado y soñado lo hicieron en este pequeño punto azul llamado Tierra. Pero si pisamos Marte, aunque sea un puñado de nosotros, habremos llevado la vida más allá. Y eso es enorme. Claro, hay quienes preguntan, ¿vale la pena? Con tantos problemas aquí, ¿por qué mirar hacia afuera? ¿Por qué invertir en cohetes, robots y hábitats cuando hay hambre, guerras, desigualdad? Y es una pregunta válida, pero la exploración nunca ha sido una distracción. Ha sido un reflejo de lo que somos, curiosos, inquietos, deseosos de entender. Cada avance espacial ha traído tecnologías, ideas, soluciones que luego usamos aquí. GPS, paneles solares, purificadores de agua, prótesis avanzadas. Todo eso nació en parte por mirar hacia las estrellas. Marte no es una escapatoria, es un laboratorio, un espejo, un símbolo, un recordatorio de que, aunque estamos anclados a este mundo, también somos capaces de soñar más allá de él. Y mientras más sabemos de Marte, más conscientes somos de lo especial que es la Tierra, de lo raro que es tener un cielo azul, agua líquida, bosques y vida en cada rincón. Marte nos hace valorar lo que tenemos y aspirar a lo que podríamos alcanzar. Uno de los momentos más simbólicos de nuestra relación con Marte ocurrió en 1976. La sonda Viking 1 envió la primera imagen en alta resolución de la superficie marciana. Allí, en medio de un paisaje desolado, polvoriento y rojizo, vimos algo simple, una roca solitaria proyectando su sombra. Era una imagen sin sonido, sin movimiento, pero llena de significado. Por primera vez estábamos mirando, con ojos electrónicos pero humanos, el suelo de otro planeta. Un suelo donde nadie había caminado jamás. Un mundo frío, silencioso, pero real. No era una ilustración, no era una historia de ciencia ficción. Era Marte de verdad. Esa imagen marcó un antes y un después. Desde entonces hemos enviado sondas, orbitadores, rovers y hasta pequeños helicópteros. Cada misión añade una pieza más al rompecabezas. Y sin embargo, cada respuesta trae nuevas preguntas. Por ejemplo, la atmósfera. La atmósfera marciana actual está compuesta principalmente por dióxido de carbono, con trazas de nitrógeno, argón y oxígeno. Es muy delgada, menos del 1% de la presión atmosférica de la Tierra. Eso significa que si estuvieras parado en la superficie de Marte sin protección, no podrías respirar. Tus fluidos corporales comenzarían a hervir lentamente y el frío te congelaría en minutos. Y sin embargo, esa atmósfera tenue juega un papel crucial. Genera tormentas de polvo que pueden cubrir todo el planeta. Estas tormentas son tan intensas que reducen la luz solar, alteran el clima y a veces desactivan temporalmente los sistemas solares de los rovers. Opportunity Asterisco, uno de los rovers más queridos por la comunidad científica, dejó de funcionar tras una tormenta que bloqueó la luz solar durante semanas. Su última transmisión fue un eco melancólico: mi batería está baja y está oscureciendo. Pero la atmósfera también guarda pistas. Contiene pequeñas cantidades de vapor de agua y trazas de metano, cuya fuente aún no comprendemos completamente. Como mencionamos antes, en la Tierra, el metano suele estar ligado a procesos biológicos. En Marte podría tener un origen geológico, como la desgasificación de minerales calientes, o biológico, quizás de microbios escondidos bajo la superficie. La clave está en observarlo con paciencia, en tomar mediciones repetidas, en buscar patrones. Y eso nos lleva a una herramienta poderosa: los satélites orbitales. Satélites como Mars Odyssey MRO Mars Reconnaissance Orbiter y TGO Trace Gas Orbiter nos permiten observar el planeta desde arriba. Cartografían minerales, miden temperatura, detectan gases y rastrean cambios en el paisaje.
Uno de los descubrimientos más impactantes gracias a estas sondas fue la detección de pendientes donde parece que agua salada fluye estacionalmente. Aún es tema de debate, pero si se confirma, estaríamos ante la evidencia directa de agua líquida en tiempos actuales. Y eso, una vez más, reaviva la pregunta. Y sí, pero Marte no solo nos interesa por lo que tiene, sino también por lo que podría ofrecernos. En un escenario de exploración futura, necesitaríamos encontrar formas de sobrevivir usando los recursos locales. Este concepto se llama ISRU, asterisco in situ resource utilization asterisco, o aprovechamiento de recursos in situ. En términos simples, usar lo que hay en Marte para vivir allí. Eso incluye extraer agua del suelo, generar oxígeno a partir del CO2 atmosférico, cultivar alimentos en invernaderos marcianos y construir refugios con regolito comprimido. De hecho, ya se están probando tecnologías aquí en la Tierra. Una de ellas es MOXIE, un experimento a bordo del rover asterisco, Perseverance asterisco, que ha logrado producir pequeñas cantidades de oxígeno a partir del CO2 marciano. Un paso pequeño, pero revolucionario. Porque para permanecer en Marte, incluso por cortos periodos, necesitaremos autonomía. No podemos depender completamente de envíos desde la Tierra. El tiempo de viaje es largo, entre 6 y 9 meses, y las ventanas de lanzamiento se abren solo cada 2 años. Entonces, si soñamos con una presencia humana, debemos aprender a vivir con Marte, no solo en Marte. Y eso nos obliga a pensar también en lo humano. ¿Cómo afectará a los astronautas vivir en un planeta con un tercio de la gravedad terrestre? ¿Cómo se adaptará el cuerpo al aislamiento, la radiación, la falta de luz natural y la distancia emocional de saber que están a millones de kilómetros de casa? Estos desafíos no son menores. La salud mental será tan importante como la física. Las futuras misiones a Marte requerirán personas extraordinarias, con entrenamiento físico, técnico y emocional, porque estarán en un lugar donde una emergencia no se puede resolver con una llamada rápida a Houston, pero también estarán escribiendo historia. Los primeros pasos humanos en Marte no serán solo un logro tecnológico, serán un momento profundamente simbólico para nuestra especie. El día en que una voz humana diga, he llegado a Marte, será el eco de todos nuestros antepasados que alguna vez miraron al cielo preguntándose qué hay más allá. Ese momento será para todos. Para las culturas antiguas que vieron a Marte como un dios, para los soñadores que escribieron sobre canales y civilizaciones, para los científicos que dedicaron sus vidas a entenderlo, para los niños que miran al cielo y sueñan con viajar lejos. Porque al final explorar Marte no se trata solo de ciencia, se trata de identidad, de comprender quiénes somos en el gran contexto del universo, de descubrir si la vida es una rareza o una constante cósmica, de aprender cómo cuidar lo que tenemos viendo lo que puede perderse, de imaginar futuros más grandes que nosotros mismos. Y sobre todo, se trata de conexión. Marte está lejos, sí, pero cada descubrimiento que hacemos allí nos une más profundamente con este pequeño planeta azul al que llamamos hogar. Nos recuerda que la Tierra también es frágil, también es única, también necesita ser entendida y protegida. Marte no es una escapatoria, es un espejo, un desafío, un destino y quizás una segunda oportunidad. Si pensamos en Marte como una segunda oportunidad, entonces debemos abordarlo con humildad. No es un planeta que nos espere con los brazos abiertos. No tiene océanos listos para navegar, ni atmósfera para respirar. No tiene campos que florezcan con el paso de las estaciones. Es hostil, seco, frío, pero también es silencioso, y en ese silencio hay algo que nos llama. Quizás porque es el lugar más cercano donde podríamos empezar de nuevo. O quizás porque, en el fondo, siempre hemos necesitado horizontes lejanos para poder comprendernos mejor. En las últimas décadas, la ciencia ha avanzado en formas que habrían parecido magia hace apenas un siglo.
Hoy podemos imprimir tejidos humanos en 3D, observar galaxias naciendo a miles de millones de años luz y aterrizar con precisión milimétrica sobre otro planeta. Pero cada avance nos recuerda que el conocimiento real no llega con prisa, sino con paciencia. Marte ha sido testigo de eso. Cada misión, cada error, cada éxito ha sido parte de un camino largo, lleno de ajustes, fracasos y perseverancia. Desde el asterisco Mariner 4 asterisco hasta el asterisco Perseverancia asterisco, hay una historia de aprendizaje detrás de cada kilómetro recorrido. Y aún así, lo que sabemos es apenas una fracción. Todavía ignoramos si el planeta tiene actividad geológica en su interior. Si sus sismos, los llamados martemotos, detectados por la sonda asterisco InSight asterisco, son prueba de una corteza viva o apenas vibraciones residuales de un mundo que se enfría lentamente. No sabemos con certeza si el agua que detectamos bajo tierra es completamente líquida o una mezcla fangosa congelada. No sabemos si sus cañones se formaron por procesos tectónicos, por erosión de antiguos ríos o por algo que aún no comprendemos del todo. Y sobre todo, no sabemos si alguna vez estuvo habitado. Esa última pregunta sigue ahí, suspendida en el aire marciano, no como una obsesión, sino como un misterio legítimo, científico, profundo. Una parte clave del estudio de Marte es su conexión con los meteoritos. A lo largo del tiempo, fragmentos de Marte han sido expulsados al espacio por impactos de asteroides. Algunos de esos fragmentos han viajado durante millones de años hasta aterrizar en la Tierra. Y sí, en museos, universidades y laboratorios del planeta hay rocas que, según análisis químicos y isotópicos, provienen de Marte. Algunos de esos meteoritos contienen inclusiones minerales y estructuras que algunos investigadores interpretan como posibles rastros biológicos. Aunque esta hipótesis es muy debatida y aún no confirmada, ha sido suficiente para inspirar más investigación, más preguntas, más pasión por ese mundo lejano. Porque si una roca puede cruzar millones de kilómetros y traer consigo pistas sobre la vida, ¿qué más puede estar esperando bajo la superficie? Por eso, el concepto de una misión de retorno de muestras se vuelve tan importante. Actualmente, existe una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, esa para traer, por primera vez en la historia, muestras de Marte a la Tierra. El rover asterisco Perseverancia asterisco ya ha comenzado a recolectar núcleos de roca sellados herméticamente. En una futura misión, otro robot recogerá esos tubos, los cargará en una cápsula y los enviará de regreso. Cuando eso ocurra, posiblemente en la próxima década, será un momento histórico. Porque analizar esas muestras aquí, con nuestras mejores herramientas, abrirá una nueva etapa. Podremos buscar con precisión moléculas orgánicas, estructuras fósiles, patrones isotópicos, todo lo que nos acerque a una respuesta definitiva. Y si esa respuesta es sí, si alguna vez hubo vida en Marte, aunque haya desaparecido hace eones, entonces todo cambiará, porque sabremos que no estamos solos, no porque veamos naves en el cielo ni civilizaciones ocultas, sino porque sabremos que la vida puede surgir. Que los ingredientes del cosmos no son solo polvo y gases, sino también semillas. Que el universo, en su inmensidad, puede estar lleno de pequeños despertares. Pero incluso si la respuesta es no, Marte sigue siendo invaluable. Es un planeta que nos ayuda a entender cómo evoluciona un mundo. Que lo hace habitable, que lo transforma, que lo detiene. Es un laboratorio natural para estudiar procesos climáticos, geológicos y hasta atmosféricos que nos afectan también aquí. Porque no olvidemos esto, la Tierra y Marte nacieron del mismo polvo estelar. Son hermanos, hijos de la misma nube cósmica. Compartieron procesos similares al principio. Y durante mucho tiempo, Marte tuvo agua, atmósfera, volcanes, tormentas. Solo después sus caminos se separaron. En entender esa separación quizás podamos prevenir errores aquí. En observar su superficie quizás podamos anticipar futuros.
En recorrer sus desiertos, quizás encontremos respuestas sobre nosotros mismos. Y si todo esto suena demasiado poético para un tema científico, es porque la ciencia y la poesía no están tan lejos como pensamos. Explorar Marte no es solo una empresa tecnológica, es también una búsqueda interna. Es una extensión de nuestra curiosidad, nuestra necesidad de trascender, nuestro impulso por conocer. Es preguntarnos quiénes somos al mirar lo que hay más allá. Y Marte, con su paisaje mudo y su historia enterrada, tiene aún mucho que decirnos. Nos dice que el tiempo es largo, que los cambios planetarios son lentos pero implacables, que la vida, si existió, fue frágil, que las condiciones adecuadas pueden desaparecer, que la belleza puede estar en un atardecer rojizo visto desde otra atmósfera, que el silencio también habla, y nosotros apenas estamos comenzando a escuchar. El silencio de Marte no es vacío, es un silencio lleno de ecos. Ecos del pasado, de procesos antiguos que dejaron huellas en sus valles, cráteres y dunas. Huellas que no se borran porque allí no hay lluvia, ni ríos que fluyan, ni vegetación que cubra el tiempo. Cada piedra en Marte es un testigo inmóvil de millones de años. Y lo más sorprendente es que seguimos descubriendo nuevas cosas todos los años. Una de las áreas más recientes de exploración científica en Marte tiene que ver con sus sales minerales. En varias regiones del planeta se han encontrado depósitos de percloratos y sulfatos, compuestos que en la Tierra están asociados a ambientes salinos extremos, como los lagos secos del desierto de Atacama o los valles secos de la Antártida. ¿Por qué esto importa? Porque en esos lugares, aquí en la Tierra, aún hay vida. Microbios que sobreviven con poca agua en frío extremo y en condiciones químicas muy agresivas. Si esos entornos terrestres son análogos a lo que pudo haber existido o quizás aún existe en Marte, entonces se abre una nueva línea de posibilidades. La vida como algo mucho más resistente y adaptable de lo que creíamos. Y si la vida puede resistir en Marte, podría hacerlo también en otras lunas, en exoplanetas o en mundos que hoy llamamos inhóspitos. El estudio de Marte entonces no es solo marciano, es universal, es una ventana a la vida como fenómeno cósmico. Pero volvamos a la superficie. Los paisajes marcianos, aunque áridos, son espectaculares. Hay dunas de arena tan finas que el viento las moldea como esculturas. Hay laderas oscuras donde el polvo desciende en flujos estacionales. Hay estructuras en capas que revelan procesos volcánicos, sedimentarios y hasta glaciares. Sí, glaciares. Aunque no lo parezca, hay indicios de hielo enterrado no solo en los polos, sino también cerca del ecuador marciano. Esto es clave para futuras misiones humanas. Porque si el agua está presente más cerca del ecuador, donde las temperaturas son más moderadas, se vuelve más viable establecer una base. Además, el hielo no solo serviría para beber o cultivar alimentos, también puede descomponerse en hidrógeno y oxígeno, y con eso combustible, energía, sostenibilidad. Imagina un futuro donde las naves lleguen a Marte, produzcan parte de su combustible en el mismo planeta y luego regresen a casa. Es un cambio total en la forma en que concebimos los viajes espaciales, y no es ciencia ficción. Ya hay prototipos funcionales en desarrollo, pero junto a lo práctico está lo emocional. Ver imágenes del atardecer en Marte, con el cielo teñido de azul en el horizonte, debido al polvo fino en suspensión, es una experiencia casi espiritual. Es ver cómo algo tan lejano se vuelve familiar. Cómo un fenómeno cotidiano, como una puesta de sol, adopta una forma nueva, única y profundamente marciana. Incluso los sonidos están empezando a revelarse. Gracias a los micrófonos instalados en el rover asterisco Perseverancia asterisco, por primera vez en la historia hemos podido escuchar cómo suena Marte. El viento suave pero constante. Los crujidos de las ruedas sobre la grava. El zumbido de los instrumentos científicos al activarse. Son sonidos del otro mundo y sin embargo nos conectan profundamente.
Es como si el planeta, después de tantos años de observarlo en silencio, comenzara poco a poco a hablarnos. Y cada mensaje que recibimos desde allá nos transforma, nos hace pensar distinto, nos invita a imaginar, nos empuja a colaborar más allá de fronteras, idiomas o políticas, porque llegar a Marte, comprenderlo, habitarlo, protegerlo, no es trabajo de un solo país, es tarea de la humanidad entera. Un logro colectivo, una misión compartida. Ya lo estamos viendo en las colaboraciones entre agencias espaciales, universidades y empresas privadas. Equipos multinacionales, científicos de distintas culturas, trabajando juntos por una misma visión. En ese sentido, Marte nos une, pero también nos reta. Porque si algún día llegamos a vivir allí, aunque sea temporalmente, tendremos que tomar decisiones éticas importantes. Deberíamos modificar el entorno para hacerlo más habitable. ¿Hasta qué punto podemos intervenir en un ecosistema que aún no comprendemos del todo? La palabra que muchos usan para esto es terraformación. La idea de transformar Marte, poco a poco, en un lugar más parecido a la Tierra. Calentar la atmósfera, liberar CO2 de los polos, espesar el aire, introducir microorganismos que produzcan oxígeno. En teoría podría funcionar. En la práctica es extremadamente complejo y aún incierto, pero plantea preguntas esenciales. ¿Tenemos derecho a alterar otro planeta? Y si hay vida microbiana, deberíamos protegerla, incluso si eso limita nuestras opciones. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero necesitamos hacerlas, porque la exploración real, la que cambia el curso de la historia, siempre va acompañada de responsabilidad. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda. Y si Marte no es solo un lugar, sino una prueba de nuestra madurez como especie, de nuestra capacidad para combinar ciencia con ética, tecnología con humildad, poder con sabiduría, quizás eso es lo que realmente representa Marte. No solo una meta, sino un espejo, un recordatorio de que podemos llegar lejos, pero debemos hacerlo con respeto, con cuidado y con propósito, porque no se trata solo de sobrevivir en otro planeta, se trata de merecer estar allí, de demostrar que hemos aprendido de nuestros errores aquí en la Tierra, que no llevamos nuestras guerras, nuestras divisiones, nuestra indiferencia al polvo rojo de un nuevo mundo. Se trata de ir más allá, sí, pero también de ir mejor. Si el viaje a Marte es también un viaje interior, entonces cada paso que damos hacia su superficie es un paso hacia una mejor versión de nosotros mismos. Y parte de esa evolución comienza por observar lo que ya hemos hecho. Porque aunque aún no hemos pisado Marte, lo hemos marcado. Hay decenas de artefactos humanos esparcidos por su paisaje, rovers desactivados, módulos de aterrizaje, paracaídas abandonados, fragmentos de escudos térmicos, incluso una pequeña placa con los nombres de miles de personas grabados como homenaje. Estos objetos no son basura. Son historia, son las primeras huellas de nuestra presencia interplanetaria, pero también son un recordatorio de que incluso en lugares donde nunca hemos vivido ya hemos dejado rastro. La pregunta es, ¿qué tipo de rastro queremos dejar? Por eso, muchas misiones actuales siguen protocolos de protección planetaria. Esto significa, por ejemplo, que las zonas más sensibles, donde podría existir vida, son cuidadosamente evitadas o exploradas con instrumentos estériles. Nadie quiere contaminar un ecosistema que aún no conocemos. Esa es una señal de madurez científica. Y lo mismo ocurre con los datos. Cada misión, cada imagen, cada análisis se comparte entre comunidades internacionales. Las fotografías tomadas por los rovers están disponibles al público. Los mapas creados por satélites se usan en investigaciones abiertas. Marte se está convirtiendo en un archivo global de conocimiento, pero no siempre fue así. Durante la Guerra Fría, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética era más una competencia que una colaboración. Ambos países intentaron enviar sondas a Marte, pero la mayoría de las misiones soviéticas fallaron.
Fue recién con el tiempo y con el avance de la tecnología que el enfoque cambió. Hoy, esa competencia ha dado paso a una exploración mucho más cooperativa. India, por ejemplo, logró poner en órbita su sonda asterisco Mangalyaan asterisco con un presupuesto reducido, demostrando que la innovación no depende solo de grandes potencias. China también ha comenzado a explorar Marte con la misión asterisco Tianwen-1 asterisco, que logró poner un rover en la superficie, asterisco Z-Huron asterisco. Cada uno de estos avances suma piezas al gran rompecabezas marciano, y el futuro promete aún más. Hay propuestas para construir telescopios en la órbita marciana, aprovechando su distancia de la Tierra para observar el universo con una perspectiva distinta. También se estudia la posibilidad de usar Marte como una estación intermedia para misiones aún más lejanas, tal vez hacia las lunas de Júpiter o Saturno. Pero antes de mirar más allá, necesitamos completar nuestra comprensión de este planeta. Hay regiones que aún no han sido exploradas en detalle: cañones profundos, entradas a posibles cuevas, zonas polares de difícil acceso. Estas áreas podrían contener respuestas clave sobre la geología marciana o incluso sobre su capacidad para haber albergado vida. Uno de los misterios persistentes es la posible existencia de cuevas subterráneas. Se han identificado lo que parecen ser entradas oscuras en las laderas de antiguos tubos de lava. Estas cavidades podrían ofrecer refugio natural contra la radiación, temperaturas extremas y tormentas de polvo. Y si la vida, pasada o presente, se hubiera refugiado ahí, explorar estas cuevas requerirá nuevas tecnologías, robots capaces de descender, adaptarse al terreno y transmitir datos desde entornos sin luz. Ya se están desarrollando prototipos con capacidades autónomas, sensores avanzados y diseños inspirados en insectos o criaturas adaptadas a la oscuridad. Lo interesante es que este tipo de investigación no solo sirve para Marte. También nos prepara para explorar otros mundos con condiciones similares, como la Luna o las lunas heladas de Júpiter, como Europa. Es el mismo principio: ir a los lugares más difíciles, porque ahí es donde se esconden las respuestas más profundas. Y en ese proceso también estamos creando nuevas generaciones de científicos, ingenieros, soñadores. Miles de estudiantes en todo el mundo siguen cada movimiento de los rovers, cada anuncio de una agencia espacial, cada imagen enviada desde millones de kilómetros. Algunos de ellos, hoy adolescentes, serán quienes diseñen las primeras bases marcianas del futuro. Y eso también es exploración, porque más allá de los datos, de los mapas, de las tecnologías, está la inspiración. Marte inspira. Inspira historias, arte, música, preguntas. Inspira conversaciones alrededor de una mesa, ideas en una clase, sueños en una noche estrellada. Inspira porque representa lo que está más allá del alcance, pero no fuera de posibilidad, y eso es poderoso. En un mundo donde a veces nos sentimos atrapados entre fronteras, conflictos y noticias aceleradas, mirar a Marte es un acto de calma, una pausa cósmica, un recordatorio de que el universo es inmenso y nosotros parte de él. Cada vez que un rover avanza unos metros más, cada vez que una antena capta una señal débil desde la superficie marciana, estamos ampliando el territorio de lo conocido. Estamos expandiendo lo que significa aquí. Y poco a poco, ese aquí podría incluir otros planetas, no para huir. No para escapar, sino para entender, para aprender, para crecer. Porque si algo nos enseña Marte es que el conocimiento no llega fácil, que requiere mirar con paciencia, escuchar con atención y actuar con respeto. Nos enseña que los mundos, como las personas, no se entienden a simple vista. Que hay que caminar sus caminos, tocar sus rocas, oler su aire aunque sea a través de sensores para empezar a comprenderlos. Y en ese esfuerzo descubrimos algo inesperado, nos descubrimos a nosotros. Mientras más nos adentramos en la historia de Marte, más evidente se vuelve algo que no esperábamos al principio.
que explorar este planeta no se trata solo de ciencia, sino también de emociones. Hay algo profundamente humano en querer conocer lo que está lejos. No basta con observar desde lejos. Queremos tocar, sentir, escuchar. Queremos estar ahí. Y cuando pensamos en un futuro donde haya seres humanos en Marte, no lo imaginamos como una operación militar o una colonia industrial. Lo imaginamos como algo más íntimo. Un pequeño grupo de personas observando el amanecer marciano desde un domo transparente. Compartiendo historias, cultivando sus propios alimentos, escribiendo sus pensamientos en un diario mientras afuera el polvo flota en el aire. Ese tipo de escena no es solo poesía, es proyección, porque si realmente llegamos a vivir en otro planeta, necesitaremos algo más que aire y comida. Necesitaremos conexión, cultura, sentido. Y Marte, con todo su misterio, podría ofrecernos una nueva perspectiva sobre qué significa ser humano. Imagínalo por un momento. Estás a millones de kilómetros de la Tierra. Todo lo que conoces, tu hogar, tus raíces, tu idioma, tu historia, está suspendido en el cielo como un punto de luz. Y sin embargo, estás allí caminando sobre suelo marciano, escuchando el crujido de tus botas sobre una grava que nunca había sentido pisadas humanas. Tal vez plantes una bandera, tal vez no, pero en ese momento lo importante no será la conquista, sino la presencia. El simple hecho de estar allí, de respirar con ayuda de una máquina, de mirar el horizonte rojizo y saber que formas parte de algo más grande que tú, que tu generación, que tu planeta. Esa es la dimensión espiritual de Marte. Una dimensión que no se mide con sensores ni cámaras, pero que está presente en cada paso que damos hacia allá. Por eso, muchos científicos, incluso los más rigurosos, hablan de Marte con una mezcla de precisión y reverencia. Saben que no es solo una roca más, es un mundo. Un cuerpo celeste con su propia historia, clima, paisajes, procesos, secretos. Un lugar que lleva esperando miles de millones de años a que alguien lo escuche. Y nosotros finalmente estamos escuchando. Lo hacemos con nuestras sondas, con nuestros rovers, con nuestros sueños. Pero también lo hacemos con una sensibilidad distinta. Con la conciencia de que lo que aprendamos allá puede tener consecuencias aquí. Por ejemplo, el estudio de Marte nos ha hecho valorar aún más el campo magnético de la Tierra. En Marte, su ausencia permitió que el viento solar barriera su atmósfera, y eso cambió todo. Sin atmósfera densa, no hubo protección contra la radiación, ni presión para mantener el agua líquida, ni estabilidad climática. Aquí en la Tierra, nuestro campo magnético actúa como un escudo invisible, y a menudo lo damos por hecho. Pero ahora entendemos que es una pieza clave para la vida. Y lo mismo ocurre con la atmósfera, con la presencia de agua, con la distancia al Sol. Marte, en ese sentido, es un recordatorio constante de lo afortunados que somos, pero también de lo frágiles que podemos ser, y de lo mucho que podríamos perder si no cuidamos nuestro propio planeta con la misma dedicación con la que estudiamos a otros. Así que, aunque parezca irónico, cuanto más entendemos Marte, más conscientes nos volvemos de la Tierra. Ese es uno de los mayores regalos de la exploración espacial. No se trata de escapar, se trata de reflexionar, y a veces para ver lo que tenemos necesitamos alejarnos. Desde esa distancia, desde esa perspectiva más amplia, podemos apreciar lo esencial, lo que permite la vida, lo que la sostiene, lo que la hace posible. Y por eso Marte es más que un destino, es una pregunta abierta, una página sin terminar, una historia que estamos empezando a escribir juntos, y como toda buena historia, tiene sus capítulos, sus giros, sus momentos de pausa. No sabemos cómo terminará. No sabemos cuánto tardaremos en responder las grandes preguntas, pero lo que sí sabemos es que ya comenzamos. Cada misión, cada dato, cada transmisión que cruza el vacío del espacio es un pequeño hilo que une nuestro mundo con el suyo. Y poco a poco estamos tejiendo un puente de conocimiento, de esfuerzo colectivo, de imaginación convertida en realidad, y ese puente también es un símbolo.
Es la prueba de que, a pesar de nuestras diferencias, de nuestras fronteras, de nuestras dificultades, los humanos somos capaces de unirnos por algo más grande, por la búsqueda, por la curiosidad, por el deseo de saber. Tal vez por eso Marte nos atrae tanto, porque no solo nos ofrece desafíos científicos y tecnológicos, sino la posibilidad de escribir una nueva página de nuestra historia común. Una historia donde el nosotros incluye a todos, donde los límites no son los países, sino los planetas. Una historia donde Marte no es solo un lugar, sino una posibilidad. Y mientras sigamos avanzando, mientras no perdamos de vista lo que nos llevó a mirar hacia el cielo por primera vez, esa posibilidad seguirá viva. Porque Marte está ahí, silencioso, esperando, girando en su órbita, viendo pasar los siglos, y nosotros poco a poco estamos aprendiendo a llegar, no con prisa, no con arrogancia, sino con respeto, con cuidado y con asombro. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es inevitable mirar atrás y preguntarnos, ¿cuánto hemos aprendido realmente de Marte? La respuesta, aunque parezca sencilla, es profunda. Hemos aprendido que hay mundos que, aunque parecen vacíos, están llenos de significado. Marte nos ha mostrado que los paisajes más áridos pueden guardar las memorias más antiguas, que un planeta sin océanos ni bosques puede enseñarnos más sobre la vida que muchos de los lugares verdes y vivos que conocemos aquí en la Tierra. Nos ha enseñado también sobre el tiempo, porque Marte no se mide en días y noches como los nuestros. Allí un día dura 24 horas y 37 minutos, pero un año marciano equivale a casi 2 años terrestres. Sus estaciones son más largas, sus inviernos más duros, sus veranos más suaves. Todo allí sucede más lento. Y en esa lentitud hay una lección. En un mundo que nos empuja a ir cada vez más rápido, a consumir, a producir, a avanzar sin pausa, Marte nos invita a detenernos, a observar, a respetar los ritmos cósmicos, a entender que el universo no tiene prisa, pero tampoco se detiene. Cada capa de roca marciana cuenta una historia. Algunas datan de hace más de 3.000 millones de años, y aún están ahí, expuestas, esperando ser leídas como páginas de un libro antiguo. Ese libro, sin palabras escritas, habla con formas, colores, minerales, texturas. Habla de volcanes que escupieron lava durante siglos, de ríos que tallaron cañones, de impactos que abrieron cráteres y levantaron nubes de polvo que se asentaron lentamente durante eones. Y aunque no hemos estado ahí para verlo, sí podemos imaginarlo. Porque cada imagen enviada desde Marte, cada sonido captado por los micrófonos, cada análisis de suelo o atmósfera nos permite reconstruir ese pasado. Y al hacerlo, descubrimos que la historia de Marte también es parte de la nuestra. Después de todo, compartimos origen. Ambos planetas nacieron del mismo disco protoplanetario. Ambos recibieron impactos de asteroides, lluvias de cometas, calor del joven Sol. Ambos desarrollaron atmósferas, volcanismo, cambios climáticos. Y aunque sus caminos se separaron, aún guardan similitudes. Marte tiene estaciones, amaneceres, atardeceres. Tiene valles, dunas, capas de hielo. Tiene días y noches. Tiene polos. Y aunque todo eso se manifiesta de forma distinta, nos resulta familiar. Y esa familiaridad nos atrae. Es como si Marte fuera un primo lejano al que nunca hemos visto en persona, pero cuya existencia nos resulta profundamente cercana. Y esa cercanía no es solo emocional. Es científica. La Tierra y Marte tienen muchas características que permiten comparaciones útiles, estructuras geológicas similares, procesos atmosféricos compartidos, historia mineralógica que ayuda a entender los orígenes de ambos mundos. Incluso la posibilidad de que, en el pasado, ambos hayan tenido condiciones favorables para la vida. Por eso los científicos usan a Marte como modelo, como un laboratorio natural para entender cómo evoluciona un planeta, cómo cambia su clima, cómo desaparecen sus campos magnéticos, cómo se pierde una atmósfera, cómo las condiciones pueden volverse hostiles, incluso si una vez fueron ideales.
Es una advertencia, pero también una guía, porque si comprendemos por qué Marte se volvió seco, frío y sin protección, quizás podamos evitar que la Tierra siga un camino similar. Ese es uno de los beneficios más grandes de estudiar otros mundos. Nos ayudan a entender el nuestro. Y eso es algo que se transmite, que se multiplica. Cada descubrimiento en Marte inspira nuevas preguntas en las aulas, en los laboratorios, en los hogares. Niños que ven un documental, una imagen, un lanzamiento y deciden que quieren ser científicos, ingenieros, exploradores. Cada misión tiene ese doble impacto, avanza el conocimiento y enciende la imaginación. Y eso, aunque parezca intangible, es valiosísimo, porque las ideas son las semillas del futuro. Y en este momento hay miles de ideas germinando gracias a Marte. Ideas sobre cómo cultivar plantas en ambientes extremos, sobre cómo generar energía sin contaminar, sobre cómo vivir de forma autosuficiente, sobre cómo diseñar ciudades adaptadas al entorno, no impuestas sobre él. Muchas de esas ideas no serán aplicadas en Marte en los próximos años, pero sí podrían mejorar la vida aquí, en comunidades aisladas, en regiones extremas, en situaciones de emergencia. Es la paradoja de la exploración espacial. Cuanto más lejos vamos, más soluciones traemos de vuelta. Y en ese intercambio ganamos todos. Gana la ciencia que avanza con datos nuevos. Gana la tecnología que se fortalece con desafíos reales. Gana la educación que encuentra ejemplos concretos para inspirar. Y gana la humanidad que se recuerda a sí misma como especie curiosa, inquieta, capaz. Capaz de enviar una máquina a otro planeta. Capaz de escuchar el sonido del viento marciano. Capaz de soñar con caminar sobre otro suelo, bajo otro cielo, y capaz, sobre todo, de hacerlo con respeto, con cuidado y con intención, porque no basta con llegar, hay que merecer estar allí. Y eso se construye con cada paso, cada misión, cada elección ética, con cada científico que dedica su vida a analizar una muestra de polvo, con cada técnico que revisa cientos de líneas de código, con cada artista que traduce esos datos en una imagen comprensible. Con cada voz que narra, como ahora, la historia de un planeta que, aunque no tenga vida visible, nos está cambiando por dentro. Eso es Marte, un cambio silencioso, una transformación profunda, una historia que no se grita pero que se escucha con atención, una historia que aún no termina. Marte no tiene océanos que rugen, ni bosques que susurran con el viento, no tiene aves, ni lluvia, ni ciudades perdidas cubiertas de vegetación, pero tiene algo igual de poderoso: silencio, y en ese silencio hay una historia. Una historia escrita con capas de polvo, tallada en cráteres gigantes, susurrada por el viento solar, una historia que no se impone, pero que espera ser descubierta. Y nosotros, poco a poco, estamos aprendiendo a escucharla. A veces creemos que el universo es indiferente, que somos demasiado pequeños, demasiado frágiles, demasiado pasajeros. Pero cuando observamos Marte, con toda su soledad, su tiempo detenido, su inmensidad roja, descubrimos lo contrario. Descubrimos que hay belleza en lo inhóspito, que hay conexión incluso a millones de kilómetros, que todo lo que aprendemos allá nos transforma aquí. Y es que Marte, sin decir una palabra, nos ha mostrado que tan lejos puede llegar la curiosidad humana. Desde los primeros astrónomos que lo seguían noche tras noche con telescopios rudimentarios, hasta los ingenieros que hoy diseñan hábitats que algún día podrían protegernos bajo su cielo. Marte ha sido espejo, símbolo y desafío. Ha despertado historias, teorías, misiones, sueños, y ahora nos muestra algo aún más valioso: perspectiva. La perspectiva de ver la Tierra desde afuera, de entender que nuestro planeta no es eterno ni invulnerable, que su atmósfera, sus mares, sus árboles no están garantizados, que lo que hoy damos por sentado en otro mundo podría ser un milagro imposible. Y también la perspectiva de comprender que no estamos condenados a mirar siempre hacia abajo, que con esfuerzo, paciencia y cooperación podemos levantar la mirada y llegar más allá.
Porque eso es lo que realmente significa Marte. No solo rocas, ni hielo, ni polvo, sino posibilidad, la posibilidad de descubrir vida más allá de la Tierra, la posibilidad de crear tecnologías que beneficien a todos, la posibilidad de unirnos como especie en un proyecto común. Y sí, la posibilidad de pisar otro mundo, no como conquistadores, sino como aprendices. Imagina ese día. El día en que una nave humana cruce el cielo marciano. El día en que una voz, agitada pero serena, diga desde la superficie roja, hemos llegado. No será solo un paso físico. Será un salto emocional, una confirmación de que fuimos capaces, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque nos atrevimos a hacer las preguntas correctas. Y en ese momento, cuando miremos alrededor y veamos el horizonte interminable de Marte, también pensaremos en la Tierra, en lo que dejamos atrás, en lo que somos, en lo que podríamos ser, porque cada planeta que exploramos, cada misión que enviamos, nos devuelve a casa con un nuevo sentido de propósito. Y tal vez eso sea lo más importante de todo. Que Marte en su lejanía y su silencio nos recuerde que no estamos perdidos en el universo sino buscándonos, buscando sentido, buscando conexión, buscando futuro, y en ese futuro quizás haya huellas humanas en la arena roja, plantas creciendo bajo domos transparentes, voces riendo en una estación lejana, sueños escribiéndose entre estrellas, o quizás no, quizás nunca vivamos allí por completo. Quizás el viaje sirva más para entender que para habitar, y eso también está bien, porque a veces lo importante no es el destino, sino el camino, y el camino hacia Marte ya nos está cambiando. Nos está enseñando que la exploración no es solo desplazarse, es descubrir, comprender, respetar, y si seguimos así paso a paso, misión a misión, tal vez algún día podamos mirar atrás y decir que fuimos dignos de ese encuentro. Que no solo llegamos a Marte, sino que lo escuchamos. Con ciencia, con calma, con humildad, porque los planetas no nos pertenecen, pero sí nos invitan, y Marte lleva siglos invitándonos a mirar el cielo con otra intención, a imaginar lo que hay más allá, a volvernos exploradores de lo desconocido, y sobre todo a no olvidar lo que somos. Porque al final, lo que realmente descubrimos en Marte es lo que llevamos dentro. Gracias por acompañarnos en este viaje. Suscríbete si aún no lo has hecho y si este documental despertó en ti preguntas, emociones o nuevas ideas, compártelo con alguien más. Porque la exploración siempre se disfruta más cuando es compartida. Y ahora cierra los ojos por un momento. Piensa en Marte, en su silencio, en su cielo, en su historia. Y recuerda, cada vez que miramos hacia arriba, no estamos escapando, estamos regresando. A la parte más curiosa, más valiente, más humana de nosotros mismos. Hasta la próxima. Cuando pensamos en colonizar Marte, surgen imágenes futuristas, ciudades cúpula, vehículos eléctricos recorriendo planicies rojizas, humanos cultivando alimentos bajo luces artificiales. Y aunque esas imágenes parecen sacadas de una película, cada día nos acercamos más a convertirlas en realidad. Pero la pregunta no es solo ¿podemos vivir allí?, sino también ¿cómo sería vivir allí emocionalmente? Porque establecerse en Marte no será únicamente un reto técnico. Será un reto psicológico, social y cultural. Será vivir sin cielos azules, sin lluvia, sin árboles, sin sonidos naturales. Será vivir dentro de hábitats cerrados, sin contacto directo con el entorno exterior. Será depender de tecnologías para respirar, beber, moverse, comunicarse. Estamos preparados para eso. Algunos científicos ya estudian los efectos del aislamiento prolongado. Simulaciones en la Tierra, como la base HICEAS en Hawái o la Mars Desert Research Station en Utah, han mostrado cómo incluso equipos entrenados enfrentan desafíos emocionales tras semanas de encierro. La soledad, la rutina, el cansancio mental serán factores críticos en Marte, y aún así hay quienes están dispuestos, personas que no solo quieren visitar Marte, sino quedarse, formar parte de la primera comunidad humana en otro planeta.
gente con pasión, resiliencia y una idea clara, ser pioneros. Porque eso es lo que serán. Los primeros humanos en Marte no serán turistas, serán exploradores modernos, científicos, ingenieros, médicos, agricultores, comunicadores, hombres y mujeres encargados de demostrar que se puede vivir allá sin perder lo que nos hace humanos, y parte de eso será crear cultura marciana. Sí, cultura. Canciones compuestas en la gravedad de Marte, cuentos contados bajo el cielo rojizo, ritos cotidianos que mezclen lo terrestre con lo marciano, porque donde hay personas hay historias, y esas historias, con el tiempo, formarán la identidad de una nueva frontera. Será el inicio de una narrativa que aún no existe, un capítulo nuevo en la evolución humana, pero antes de pensar en eso hay mucho por construir, literalmente. Las estructuras marcianas deberán protegernos del frío extremo, la radiación cósmica y las tormentas de polvo. Algunas propuestas incluyen excavar hábitats dentro de colinas, usar materiales locales como ladrillos comprimidos de regolito o incluso crear estructuras inflables cubiertas con capas protectoras. Y más allá de la vivienda, habrá que pensar en energía. La energía solar es la opción más viable por ahora, aunque las tormentas marcianas pueden limitar su eficacia. También se estudia el uso de reactores nucleares pequeños, capaces de proveer electricidad constante para operaciones vitales. Todo eso requerirá planificación, pero también improvisación. Porque Marte, como cualquier entorno natural, no se dejará controlar del todo. Habrá sorpresas, habrá fallos, habrá momentos donde las decisiones humanas marcarán la diferencia entre el éxito y el desastre. Y ahí es donde entra algo fundamental, la ética. ¿Cómo decidimos quién va primero? ¿Qué reglas se aplican allá? ¿A quién pertenece Marte? Aunque suene filosófico, es una pregunta real. Actualmente, el Tratado del Espacio Exterior, firmado por decenas de países, prohíbe reclamar territorios celestes. Nadie puede poseer la Luna, Marte o cualquier cuerpo celeste, pero a medida que las misiones privadas se multiplican, surgen tensiones. ¿Puede una empresa establecer una base? ¿Puede extraer recursos libremente? La ley espacial aún está en desarrollo, y es esencial que lo esté antes de que la realidad nos sobrepase. Porque si vamos a habitar otro mundo, debemos hacerlo con responsabilidad, con cooperación internacional y con una visión clara de largo plazo. Y esa visión ya está tomando forma. La NASA, por ejemplo, planea el programa Artemis como un paso previo. Establecer presencia sostenida en la Luna, probar tecnologías clave y luego avanzar hacia Marte. SpaceX, por su parte, desarrolla la nave Starship con el objetivo explícito de llevar humanos al planeta rojo. Y otras agencias como ESA, CNSA y JAXA ya trabajan en misiones de apoyo o futuras colaboraciones. Todo esto indica que el siglo XXI será recordado como el siglo en que salimos realmente del planeta, primero con máquinas, luego con humanos y finalmente tal vez con comunidades. Comunidades que no verán a la Tierra como el centro, sino como el origen. Comunidades que construirán escuelas, laboratorios, sistemas de salud, redes de comunicación, todo en condiciones nunca antes enfrentadas. Y cuando eso ocurra, nacerán nuevas preguntas. ¿Cómo se educa a un niño en Marte? ¿Cómo se organiza una sociedad donde todo es limitado? ¿Qué tipo de arte surge en un planeta sin océanos? ¿Qué valor tiene la Tierra para alguien que nunca la ha pisado? Esas preguntas aún no tienen respuesta, pero llegarán, porque el futuro ya está en marcha. Y mientras tanto, aquí seguimos, observando a Marte desde telescopios, recibiendo imágenes pixeladas desde millones de kilómetros, leyendo datos, creando simulaciones, escribiendo guiones como este, porque todo comienza con una pregunta, con una curiosidad, con una mirada al cielo. Y aunque no todos iremos a Marte, todos somos parte del viaje, porque el viaje a Marte es un viaje humano, y ese viaje apenas comienza. El viaje a Marte, aunque parezca lejano, ha comenzado en el corazón de miles de personas, no solo ingenieros y astronautas.
También escritores, estudiantes, artistas, educadores, soñadores. Cada uno a su manera está ayudando a construir el puente entre la Tierra y el planeta rojo, porque la exploración no ocurre solo en los laboratorios o cohetes, ocurre en la imaginación. Y es ahí donde Marte ha sido, durante siglos, un símbolo poderoso. Desde las primeras novelas de ciencia ficción hasta las imágenes más recientes del rover asterisco Perseverance asterisco, Marte ha representado lo que está más allá, pero no fuera de nuestro alcance. Ha sido escenario de historias de guerra, descubrimiento, colonización y redención. Y ahora, por primera vez, esas historias se están acercando a la realidad, pero la realidad es compleja. Hay algo que pocos mencionan, que incluso si logramos llegar y establecer una presencia humana en Marte, esa vida no será fácil. Será dura, tensa, a veces solitaria, requerirá una mentalidad distinta, una mentalidad planetaria, pensar en Marte como un sistema cerrado donde cada recurso cuenta, donde nada puede desperdiciarse, donde cada litro de agua, cada kilovatio de energía, cada ciclo de oxígeno es una decisión. Una lección que, por cierto, también podríamos aplicar aquí en la Tierra, porque si algo queda claro después de estudiar Marte es que todo está conectado. El clima, la geología, la atmósfera, la energía. Todo forma parte de un equilibrio, y cuando uno de esos elementos cambia, todo el sistema responde. Marte, por ejemplo, fue una vez más cálido, con atmósfera más densa, con agua líquida en la superficie. Pero pequeñas variaciones en el campo magnético, en la composición atmosférica, en la actividad volcánica, lo transformaron en el desierto frío que es hoy. Ese proceso no fue instantáneo. Tardó millones de años, pero ocurrió. Y eso nos muestra cuán dinámicos y a la vez cuán frágiles pueden ser los mundos. Nos recuerda que la estabilidad planetaria no es garantizada. Y por eso, al mirar a Marte, muchos científicos también están mirando hacia la Tierra. Porque lo que pasa allá puede enseñarnos a entender y proteger lo que tenemos aquí. Y es aquí donde la historia de Marte se vuelve una historia doble. Por un lado, es el relato de un planeta que pudo haber sido como la Tierra, pero que tomó otro camino. Un camino hacia la sequía, la pérdida de su atmósfera, la desolación. Por otro lado, es el relato de una especie, la nuestra, que ha decidido volver y reconstruir lo que una vez se perdió, que ha decidido entender, no ignorar, habitar, no conquistar, aprender, no repetir errores. Y entre esas dos historias está el futuro, un futuro en el que Marte podría convertirse en un segundo hogar, o al menos en un lugar donde nuestra especie dejó una huella distinta, no de destrucción, sino de respeto, de ciencia, de exploración ética. Porque si llegamos a Marte y lo destruimos, no habremos aprendido nada. Pero si llegamos a Marte y lo entendemos, entonces todo valdrá la pena. Porque más allá de los cohetes, de las cápsulas, de los hábitats, la verdadera misión marciana es interior. Es una misión de conciencia, de preguntarnos qué tipo de especie queremos ser, una que toma sin pensar o una que observa, estudia y convive, una que ve a los planetas como recursos o como compañeros de viaje. Esas preguntas no tienen una sola respuesta, pero empezar a hacerlas ya nos transforma. Y por eso este documental, esta historia, esta exploración no termina cuando cae el último minuto. Sigue en cada persona que hoy mira a Marte con otros ojos. Sigue en cada niño que dibuja una nave aterrizando en suelo rojizo. Sigue en cada conversación donde alguien se pregunta, ¿y si fuéramos allá? Porque esa pregunta, sencilla pero profunda, es el inicio de todo. Y tú, que has llegado hasta aquí, formas parte de esa pregunta. Eres parte de esta historia. La historia de una especie que, frente a la inmensidad del universo, no se encoge sino que sueña. Una especie que, a pesar de sus errores, sus limitaciones, sus dudas, decide mirar hacia arriba, y al mirar descubre que no está sola, no porque haya otras formas de vida aún, sino porque está consigo misma, en su búsqueda, en su ciencia, en su poesía,
porque el viaje a Marte no es solo hacia otro planeta. Es un viaje hacia una versión más sabia, más consciente, más curiosa de lo que somos. Y si algún día llegamos a habitar Marte, aunque sea en pequeñas bases, en estaciones científicas, en refugios polares, ese día no marcará el fin del viaje, marcará su verdadero comienzo. En la historia humana, cada territorio conquistado ha dejado una marca cultural. Un idioma, una herramienta, una historia contada alrededor del fuego. ¿Qué dejará Marte? Cuando la primera comunidad humana se establezca allí, aunque sea pequeña, experimental, temporal, algo cambiará para siempre. No solo en la ciencia, no solo en la política espacial, cambiará en el alma colectiva de nuestra especie. Porque por primera vez, una parte de la humanidad vivirá fuera del planeta donde nació. Ese momento traerá consigo nuevas palabras, palabras que aún no existen, para describir los colores del amanecer marciano, para nombrar la sensación de caminar en gravedad reducida, para contar la experiencia de ver la Tierra no como suelo bajo los pies, sino como una estrella lejana en el cielo. Y junto con esas palabras nacerán nuevas costumbres. Las rutinas en Marte no seguirán el mismo ritmo terrestre. Los días serán ligeramente más largos, las estaciones más extensas. Las celebraciones, las comidas, los ciclos de trabajo, todo tendrá que adaptarse, y en esa adaptación surgirá una identidad propia, la identidad marciana. Tal vez al principio esos primeros humanos aún se sientan terrestres, con nostalgia, con apego, con un lazo emocional que los mantenga conectados a la Tierra. Pero con el tiempo, quizás décadas, quizás generaciones, algo diferente se formará, un nuevo sentido de pertenencia, y esa identidad no borrará lo anterior, lo ampliará, porque los humanos no reemplazamos nuestras raíces, las llevamos con nosotros, las transformamos, las mezclamos. Por eso la cultura marciana será también un reflejo de la diversidad terrestre. No será de un solo país, será un mosaico, una mezcla de lenguas, acentos, expresiones, de ciencia pero también de arte, de tecnología pero también de espiritualidad. Y en medio de todo eso habrá algo más sutil pero esencial, la memoria, porque cada misión, cada módulo, cada paso estará sostenido por siglos de conocimiento acumulado, desde las matemáticas babilónicas hasta los sistemas de navegación actuales. Desde las observaciones a ojo desnudo hasta los mapas topográficos de alta precisión, todo lo que hemos aprendido en la Tierra será puesto a prueba allá. Marte será, entonces, una cápsula del tiempo, una oportunidad para aplicar lo mejor de nosotros y evitar lo peor. Porque si somos capaces de crear una comunidad en otro planeta, podemos preguntarnos, ¿cómo la construiremos? ¿Con las mismas estructuras de poder, con las mismas desigualdades, con la misma lógica de explotación? ¿O nos atreveremos a probar algo distinto? Tal vez sea el momento para diseñar una forma de vida más equilibrada, más consciente, más centrada en la cooperación que en la competencia, donde los recursos, limitados y vitales, no se vean como propiedad, sino como responsabilidad compartida. En un planeta donde no hay árboles, ni ríos, ni vida silvestre, cada gota de agua será sagrada, cada metro cúbico de oxígeno valioso, cada alimento cultivado una celebración, y esa conciencia, si se cultiva bien, puede convertirse en una nueva forma de ética, una ética planetaria. No impuesta desde leyes, sino nacida de la experiencia directa, de saber en carne propia lo que significa vivir al borde, lo que cuesta generar lo que aquí se da por sentado, lo que implica cuidar no solo al entorno, sino al grupo, porque en Marte nadie sobrevivirá solo. La colaboración será más que un ideal, será una necesidad, y esa necesidad puede dar origen a una sociedad basada en la interdependencia real, donde cada persona cumpla un rol esencial, donde el conocimiento no se guarde, sino se comparta, donde el bienestar de uno esté directamente ligado al de todos. No será perfecto, nada humano lo es, pero será una oportunidad,
una oportunidad para rediseñar nuestros vínculos, para preguntarnos, esta vez sin presión histórica, sin estructuras heredadas, qué tipo de sociedad queremos. Y si logramos responder esa pregunta, entonces el viaje a Marte habrá valido la pena, no solo por lo que descubramos allá, sino por lo que descubramos en nosotros. Quizás eso sea lo más poderoso del planeta rojo, que al mirarlo nos vemos nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras contradicciones. Vemos lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos. Vemos lo lejos que podemos llegar cuando no dejamos que la distancia, el riesgo o la incertidumbre nos detengan. Vemos que incluso ante el vacío seguimos avanzando, y al hacerlo dejamos algo atrás, no solo huellas en el polvo. Dejamos una señal, un mensaje para las futuras generaciones, para quienes nazcan cuando Marte ya no sea solo un proyecto, sino una realidad. Ese mensaje no dirá fuimos los primeros, dirá fuimos valientes, valientes para intentarlo, para imaginar, para lanzarnos al abismo del espacio con más curiosidad que miedo, y esa valentía es la semilla de todo futuro. En cada gran exploración de la historia hubo un momento de incertidumbre, una pausa entre el deseo de avanzar y el miedo a lo desconocido. Marte representa ese momento. Es el umbral, el borde entre el mundo que conocemos y el que aún no entendemos. Un mundo que no nos recibe con calor ni colores vivos, pero que nos ofrece algo aún más valioso: perspectiva. Porque al estar tan lejos, al ser tan diferente, Marte nos obliga a ver con ojos nuevos, a observar sin prejuicios, a escuchar sin esperar respuestas inmediatas. Y eso, en una época de velocidad, ruido y urgencia, es un acto revolucionario. Pensar en Marte es pensar a largo plazo. En décadas, en siglos. Es imaginar no solo cómo llegaremos, sino cómo viviremos, cómo creceremos, cómo enseñaremos a los que nazcan allá. Porque si el asentamiento marciano es real, no será una simple extensión de la Tierra, será algo nuevo, algo que debemos construir con cuidado. Conscientes de que cada decisión, desde cómo gestionamos el agua hasta cómo cultivamos alimentos, tendrá consecuencias. Conscientes de que cada sistema diseñado allá servirá también como modelo para otras situaciones aquí. Porque si aprendemos a vivir en Marte, con pocos recursos, con ciclos cerrados, con energía limitada, también aprenderemos a vivir mejor en la Tierra. Aprenderemos, por ejemplo, a no desperdiciar, a reciclar de verdad, a valorar el agua no como un lujo, sino como un hilo de vida, a cultivar sin destruir el suelo, a construir sin aplastar el paisaje, a respirar sabiendo que el aire es un milagro. En ese sentido, Marte puede ser también una escuela extrema, exigente, implacable, pero profundamente sabia. Una que nos enseñe no solo a sobrevivir, sino a vivir con sentido, porque cuando todo es escaso, cada cosa se vuelve importante, cada objeto tiene valor, cada función, cada rol humano, cada pequeño gesto cotidiano se magnifica, y entonces lo esencial surge: la cooperación, la empatía, el cuidado mutuo. No porque seamos perfectos, sino porque sabremos que sin los demás no hay futuro. Esa verdad tan simple, tan humana, es la que puede marcar la diferencia entre una colonia en Marte que fracase y una que florezca. Y si logra florecer, si se convierte con el tiempo en un asentamiento estable, en una comunidad viva, entonces la historia humana habrá cambiado para siempre. Porque significará que dejamos de ser una especie limitada a un solo mundo. Y eso, más allá de la ciencia, es evolución. La evolución no es solo biológica, también es cultural, tecnológica, emocional, y Marte, como próximo capítulo de esa evolución, nos invita a integrar todo eso, lo que sabemos, lo que sentimos, lo que soñamos. Imagina cómo será ver crecer una planta en Marte, no una simulación, no un experimento de laboratorio, una planta real brotando en suelo marciano bajo una cúpula de luz en un hábitat construido por manos humanas, una hoja verde, delicada, frágil pero viva. Esa imagen tan simple puede convertirse en símbolo, el símbolo de que lo improbable es posible.
de que incluso en un mundo sin ríos, sin lluvia, sin vida, puede surgir algo nuevo, algo guiado, sí, por tecnología, pero también por ternura, por intención, por amor, porque la exploración no es solo conquista, es también cuidado. Y Marte nos da la oportunidad de practicar ese cuidado en su forma más pura, de cuidar sin poseer, de estudiar sin explotar, de habitar sin dañar. Si logramos hacer eso, habremos dado un salto inmenso, no solo hacia las estrellas, sino hacia nosotros mismos. Y entonces, algún día, quizás un niño nacido en Marte le pregunte a su madre, ¿cómo fue el primer viaje? Y ella le responderá con una historia. Una historia de un planeta azul, de una nave que cruzó el vacío, de hombres y mujeres que con miedo y esperanza decidieron intentarlo. Una historia de errores, de aciertos, de descubrimientos. Una historia real, y en esa historia estaremos todos, no solo los astronautas, no solo los científicos. Todos los que soñamos, investigamos, compartimos, educamos, imaginamos. Porque cada pequeño aporte, cada idea, cada paso forma parte del viaje, y ese viaje ahora continúa. Continúa en laboratorios que estudian bacterias resistentes al frío. Continúa en empresas que diseñan hábitats sostenibles. Continúa en aulas donde se enseña sobre el sistema solar con pasión. Continúa en los ojos de quienes miran al cielo y se preguntan, ¿y sí? Porque esa pregunta lo cambia todo. Y mientras esa pregunta siga viva, Marte también seguirá ahí. No como un destino lejano, sino como una posibilidad cercana, una posibilidad que depende de nosotros. La humanidad siempre ha buscado dejar huellas. En las cuevas pintamos animales, en las piedras esculpimos símbolos, en el cielo trazamos constelaciones que nos recuerdan quiénes somos. Y ahora, en pleno siglo XXI, nos preparamos para dejar una nueva huella en otro mundo. Marte, con su vastedad deshabitada y su silencio cósmico, se ha convertido en la siguiente página donde queremos escribir nuestra historia. Pero esta vez no será con fuego ni con tinta. Será con ciencia, con tecnología, con ideas y con respeto. Porque en un entorno donde cada error puede ser fatal, cada paso debe estar medido, cada decisión debe tener propósito. Y eso nos cambia. Porque si bien la exploración nos obliga a mirar hacia afuera, también nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Qué queremos llevar con nosotros? ¿Qué parte de nuestra cultura, nuestros valores, nuestra forma de vivir merecen viajar a otro planeta? Y más importante aún, ¿qué deberíamos dejar atrás? Marte puede convertirse en el espacio donde repensemos nuestra relación con el progreso, no como acumulación, sino como equilibrio, no como dominación, sino como comprensión, porque en realidad no conquistaremos Marte, será Él quien nos transformará con su distancia, con sus condiciones, con su tiempo. El tiempo en Marte es distinto, no solo por la duración de sus días o años, sino por su ritmo profundo. Allí todo parece moverse más lento, la erosión, el clima, la luz, y eso, para una humanidad que vive acelerada, puede ser un antídoto. Un recordatorio de que no todo debe hacerse rápido, que hay procesos que requieren silencio, que hay sabiduría en la espera. En ese sentido, Marte puede enseñarnos a cultivar una nueva relación con el tiempo, una más pausada, más contemplativa, más conectada con los ciclos naturales que con los relojes humanos. Y eso es esencial si queremos construir algo duradero, porque una colonia en Marte no será una moda, será un compromiso a largo plazo, con generaciones futuras, con decisiones que no veremos culminar, con estructuras que quizás nunca pisemos, pero que dejaremos preparadas para otros. Será un legado, y el concepto de legado cambia cuando hablamos de siglos y planetas, de historia interplanetaria, de migraciones cósmicas. De repente, nuestras pequeñas luchas parecen menos importantes, nuestras divisiones menos justificadas. Porque lo que estará en juego no será solo una misión, sino el relato completo de la especie. Podemos trascender nuestras limitaciones, podemos llevar nuestra creatividad sin arrastrar nuestros conflictos, podemos convertirnos en ciudadanos de más de un mundo,
Marte, sin decir nada, nos lanza esas preguntas. Y la respuesta dependerá de cómo actuemos ahora. Hoy tenemos el conocimiento, tenemos los modelos, las simulaciones, los recursos. Tenemos la posibilidad de crear una presencia humana fuera de la Tierra en esta misma generación. Lo que falta es voluntad colectiva. Y eso, en parte, se construye con narrativas, con documentales como este, con libros, películas, charlas, educación, porque el futuro no solo se diseña en laboratorios, también se imagina en la mente de cada persona que empieza a preguntarse, y si fuéramos parte de eso, esa es la verdadera semilla, una curiosidad que despierta, un niño que pregunta, una idea que se comparte, una conversación que comienza, y así, sin que lo notemos, el futuro se forma en los que aún no han nacido, pero que habitarán las consecuencias de nuestras decisiones. Se forma en quienes hoy estudian en silencio, diseñan con paciencia, prueban una y otra vez sin rendirse. Se forma en las comunidades que entienden que lo que construimos juntos permanece. Marte, entonces, no es solo una roca roja flotando en el vacío, es un símbolo. Un símbolo de todo lo que podemos lograr si soñamos en común, de que no hay cielo que nos limite, de que los obstáculos pueden ser caminos si los cruzamos con creatividad, de que la historia humana aún está escribiéndose y de que aún podemos escribirla bien. Tal vez eso sea lo más esperanzador de todo, que incluso en un universo inmenso, frío y aparentemente indiferente, podemos crear significado. Podemos formar vínculos, podemos hacer de un mundo deshabitado un hogar, no porque lo necesitemos para sobrevivir, sino porque hemos decidido que vivir vale más cuando hay propósito. Y propósito es lo que nos ofrece Marte, el propósito de entender, el propósito de cuidar, el propósito de llegar lejos sin olvidar de dónde venimos. Hay algo profundamente humano en mirar hacia lo desconocido y decidir ir, no porque sea fácil, no porque esté cerca, sino porque nos llama. Marte nos llama. Desde la primera vez que lo vimos brillar en el cielo, diferente, rojizo, errante, hasta hoy que lo observamos con sondas, lo recorremos con rovers y lo soñamos como el próximo paso. Pero ese paso, como todos los grandes pasos de la historia, requiere algo más que tecnología. Requiere intención, la intención de ir con respeto, no con prisa, la intención de aprender, no solo de usar, la intención de dejar algo mejor de lo que encontramos. Porque Marte no es un lienzo en blanco, es un planeta con su propio pasado, con una historia escrita en polvo, en hielo, en silencio, y si vamos allí debemos ser lectores antes que autores, leer sus capas geológicas, leer sus valles secos, leer sus noches heladas, leer todo lo que ha resistido el tiempo sin nosotros. Solo entonces, con humildad, podremos empezar a escribir nuestra parte, y quizás solo entonces seamos dignos de llamarnos exploradores. Explorar, después de todo, no es invadir, es comprender, es acercarse sin borrar, es preguntarse sin imponer. Es caminar con los ojos abiertos, el corazón atento y la mente en calma. Y si hay un lugar que exige esa actitud es Marte, porque allí no hay sonido humano, ni ciudades, ni luces, ni caminos, solo espacio, solo viento. Solo polvo que viaja lento sobre una tierra que espera. Y esa espera también habla. Habla de millones de años en los que el planeta existió sin ser visto. Habla de oportunidades que aún no descubrimos. Habla del potencial de lo que aún no ha sido creado. Y en esa espera nos encontramos como especie que ha aprendido a mirar lejos, que ha dejado huellas en la luna, señales en el sistema solar, arte en la oscuridad del espacio, que ha aprendido a combinar ciencia con emoción, datos con sensibilidad, tecnología con poesía. Porque sí, esto también es poesía, una nave cruzando el vacío, un rover tomando muestras en un cráter sin nombre, un ingeniero esperando la señal de regreso con lágrimas en los ojos, una madre contándole a su hijo que un día, tal vez, viviremos en otro mundo. Eso es humanidad. Y es lo que llevaremos a Marte,
No solo cables, módulos o reactores, sino historias, sueños, esperanzas. Y si lo hacemos bien, si logramos aprender de nuestros errores, si cultivamos una relación sana con ese planeta, entonces no solo habremos llegado, habremos comenzado algo nuevo, una nueva etapa, una nueva visión del tiempo, una nueva forma de vida, una nueva conexión con el cosmos, porque cada mundo que tocamos no solo nos transforma la mente, nos transforma el alma, nos hace sentir parte de algo más grande, y eso en estos tiempos es esencial. Recordar que no estamos solos, que no estamos atrapados, que hay caminos aún no recorridos, que el universo no es una frontera sino una invitación, y Marte es la más cercana, la más tangible, la más desafiante, la más llena de posibilidades. Así que cuando pienses en Marte, no lo veas solo como un planeta, velo como un reflejo de lo que podemos ser, de lo que aún no entendemos, de todo lo que podríamos construir si lo hiciéramos juntos. Y al final, cuando alguien en el futuro escuche esta historia, cuando mire hacia atrás desde la superficie marciana, quizás diga, así comenzó todo, con una mirada al cielo, con una pregunta, con una decisión, con un documental y con una humanidad que se atrevió a imaginar. Marte no es solo un objetivo de la ingeniería, es también un misterio geológico. Bajo su superficie polvorienta y sus llanuras rojizas, el planeta esconde una historia geodinámica fascinante que recién estamos comenzando a comprender. A diferencia de la Tierra, Marte no tiene placas tectónicas activas como las conocemos. Sin embargo, su corteza muestra señales claras de deformación, fractura y antigua actividad volcánica. Prueba de ello es el enorme sistema de fallas conocido como Valles Marineris, un abismo tan vasto que podría atravesar todo el continente europeo. ¿Cómo se formó? La teoría más aceptada es que surgió a raíz de tensiones internas cuando el planeta se enfrió y se contrajo. Algunas fracturas tienen miles de kilómetros de longitud. Son heridas abiertas que muestran lo que alguna vez fue un mundo dinámico con fuego en sus entrañas. Y si hablamos de fuego, no podemos dejar de lado Asterisco Olympus Mons Asterisco, el volcán más grande de todo el sistema solar. Tiene más de 21 kilómetros de altura, 3 veces la altura del Everest, y su base cubriría gran parte de Francia. No es solo un volcán, es una montaña que cuenta la historia de un planeta sin placas tectónicas que movieran la corteza y redistribuyeran la energía volcánica. En la Tierra, un punto caliente crea una cadena de volcanes a medida que la placa se mueve sobre él. En Marte, sin ese movimiento, el magma se acumuló una y otra vez en el mismo sitio, formando esta estructura colosal. Pero aunque estos volcanes parecen dormidos, los científicos aún debaten si podrían despertar. Algunos modelos sugieren que Marte podría conservar actividad geotérmica subterránea en ciertas regiones. No necesariamente con lava fluyendo, pero sí con calor residual que en condiciones adecuadas podría mantener zonas líquidas bajo tierra e incluso permitir ecosistemas microbianos. Es por eso que la misión Asterisco Insight Asterisco, que estudió los martemotos, fue tan crucial. Detectó vibraciones internas que nos ayudaron a entender la estructura del planeta, su núcleo, su manto, su corteza. Y cada dato recogido nos acerca a responder la pregunta clave: ¿Marte está completamente muerto o aún late lentamente en lo profundo? Si descubrimos que aún tiene actividad, aunque sea leve, eso cambiaría radicalmente nuestra visión de su potencial para la vida y para el asentamiento humano. Porque donde hay calor, hay posibilidad de transformar. Imagina usar ese calor para mantener invernaderos cálidos, para fundir hielo y generar agua, para producir energía térmica. Sería una forma de trabajar con Marte, no contra él. Y eso, trabajar con el planeta, es una de las claves más importantes para las misiones futuras. Mucho antes de que Marte se convirtiera en un objetivo científico, ya era un símbolo cultural. Desde las primeras civilizaciones, el planeta rojo capturó la atención de quienes miraban el cielo.
Su color intenso, su brillo cambiante y su movimiento impredecible lo hacían especial. Parecía vivo, diferente, inquietante. Para los babilonios, Marte era Nergal dios de la guerra, el fuego y las plagas. Los griegos lo llamaron Ares y los romanos Marte el dios guerrero por excelencia. Su tono rojo se asoció con la sangre, el conflicto, la fuerza bruta. Así comenzó la relación entre Marte y lo marcial, una relación que perduró por siglos, pero no todo fue guerra. En la Edad Media, astrónomos islámicos como Al-Battani y Averroes lo estudiaron con rigor. En el Renacimiento, los dibujos de Tycho Brahe y las leyes de Kepler revelaron su órbita compleja. Y con la invención del telescopio comenzó una nueva etapa, la era del Marte observado. Durante el siglo XIX, algunos astrónomos como Giovanni Schiaparelli afirmaron haber visto canales en la superficie marciana. La palabra italiana canali se malinterpretó como estructuras artificiales, y así nació una idea poderosa, la de una civilización marciana. Esa idea se propagó como fuego, apareció en novelas, periódicos, ilustraciones. Uno de los autores más influyentes fue H.G. Wells con La Guerra de los Mundos 1898, donde Marte no era solo habitado, era una amenaza. Sus marcianos no venían a explorar, venían a invadir. La novela generó una ola de interés y años más tarde, la adaptación radial de Orson Welles causó pánico real en Estados Unidos, cuando miles de oyentes creyeron que la invasión era auténtica. Marte se volvió el espejo de nuestros miedos, pero también de nuestras esperanzas. En la ciencia ficción del siglo XX, Marte fue retratado de mil formas. Como cuna de civilizaciones antiguas, como desierto de ruinas misteriosas, como escenario de colonias humanas, como laboratorio de transformación. Películas como Total Recall The Martian John Carter Mission to Mars y Red Planet lo mostraron como un lugar lleno de desafíos, pero también de potencial. A veces hostil, a veces nostálgico, a veces bello. Y es que Marte se prestaba a todo eso porque estaba cerca pero inalcanzable. Era lo suficientemente parecido a la Tierra como para imaginarnos allí, pero lo bastante distinto como para representar lo desconocido. Y en esa dualidad, entre lo familiar y lo extraño, está su fuerza simbólica. Muchos escritores usaron Marte para hablar de temas más profundos: soledad, identidad, colonialismo, supervivencia, memoria. No hablaban solo del planeta, hablaban de nosotros, usando Marte como escenario, y así, sin darnos cuenta, lo que era solo un punto rojo en el cielo se volvió parte de nuestra mente colectiva, un territorio narrativo, un paisaje emocional, un espejo de lo humano. Y ahora que realmente estamos cerca de pisarlo, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para conocer el Marte real más allá del Marte imaginado? Porque el Marte real no tiene ciudades de cristal ni ruinas alienígenas. Tiene polvo, rocas, viento seco, tiene una belleza áspera, silencio, tiempo antiguo. Y eso también es fascinante, no porque se parezca a nosotros, sino precisamente porque no se parece. Y tal vez allí reside su mayor poder. Nos invita a imaginar, nos obliga a reinterpretar, nos recuerda que incluso los lugares vacíos están llenos de significado cuando los miramos con atención. ¿Qué pasaría si mañana mismo confirmáramos que existe o existió vida en Marte? La noticia sacudiría al mundo, cambiaría la ciencia, claro, pero también la filosofía, la religión, la política, la cultura. Porque ya no estaríamos solos ni seríamos únicos. Y lo más impactante no sería encontrar marcianos inteligentes ni civilizaciones ocultas. Bastaría con una sola célula fósil, con un microbio dormido bajo el hielo, con una huella química imposible de explicar sin vida. Ese descubrimiento, tan pequeño y tan profundo, reescribiría lo que significa estar vivo. Nos mostraría que la vida no es una excepción, sino una tendencia.
que cuando las condiciones son las adecuadas, la materia tiende a organizarse, a replicarse, a evolucionar. Y si ocurrió en Marte, ¿por qué no en otros mundos? Europa, Encélado, Titán, exoplanetas lejanos. La vida pasaría de ser un milagro a ser una posibilidad estadística. Y entonces la pregunta dejaría de ser ¿estamos solos? Para convertirse en cuántos somos, pero antes de llegar a esas preguntas habría que entender qué tipo de vida es. ¿Es biología como la nuestra? ADN, células. ¿O algo completamente distinto? ¿Se originó en Marte o llegó desde otro lugar como la Tierra? Porque existe una hipótesis intrigante, la panspermia. La idea de que la vida no comenzó aquí ni allá, sino que fue sembrada por cometas, asteroides, impactos que llevaron moléculas orgánicas de un planeta a otro. En ese escenario, Marte y la Tierra podrían compartir un mismo origen profundo, hermanos biológicos. Y eso implicaría que el universo entero podría estar salpicado de vida microscópica, esperando condiciones favorables para crecer. Por eso, encontrar vida marciana no sería solo descubrir algo allá afuera, sería descubrir algo dentro de nosotros. Un parentesco cósmico, un lazo con lo invisible, pero también traería dilemas éticos. Debemos tocarla, debemos estudiarla, debemos protegerla incluso si es microscópica. La exploración humana tendría que replantearse. Porque si Marte es un ecosistema, aunque sea oculto, minúsculo, frágil, entonces no estamos llegando a una roca vacía, sino a un mundo con derechos. El concepto de contaminación biológica dejaría de ser un término técnico para convertirse en una responsabilidad moral. Nuestra presencia tendría que ser cuidadosa, nuestra ciencia aún más precisa, nuestro respeto absoluto. Y si no encontramos vida, si después de excavar, analizar, explorar, concluimos que Marte está y siempre estuvo estéril. Incluso entonces el mensaje será poderoso. Nos dirá que la vida es rara, que incluso en planetas cercanos, con agua y atmósfera, puede no surgir, y eso hará que la Tierra brille aún más. Nos hará valorar lo que tenemos aquí, la biodiversidad, la estabilidad, la magia cotidiana de un mundo vivo. Y quizás, al ver lo frágil que puede ser la vida, decidamos protegerla con más fuerza, no solo aquí, también allá. Porque si algún día llevamos vida a Marte, plantas, algas, ecosistemas cerrados, no será para dominar, será para compartir. Y ese acto, ese pequeño gesto de llevar vida donde no la hay, será también un símbolo de que no fuimos al espacio solo para explorar, sino también para sembrar conocimiento, sembrar respeto, sembrar futuro, y es que Marte en el fondo no es un final, es un puente, un paso intermedio entre nuestro planeta y todo lo que hay más allá. Si logramos vivir allí, aunque sea en hábitats limitados, con recursos controlados, con ciclos artificiales, habremos demostrado algo inmenso, que la vida puede adaptarse a otros mundos, y eso abre la puerta a todo, a la exploración de lunas lejanas, a estaciones orbitales más allá de Marte, a viajes interestelares, a la idea hoy loca, mañana lógica de que la humanidad puede ser multiplanetaria. Ese concepto, aunque parece ciencia ficción, ya está en los planes de científicos, ingenieros y pensadores de todo el mundo, porque no se trata solo de huir de la Tierra, se trata de expandir la conciencia, de llevar nuestra historia más allá de un solo punto azul, de garantizar que pase lo que pase aquí, catástrofes naturales, guerras, cambios climáticos, la chispa de nuestra especie no se extinga, no por ego, no por gloria, sino por continuidad, porque en los grandes ciclos del universo, incluso 100,000 años no son nada. Las especies aparecen, cambian, desaparecen, y si queremos romper ese ciclo, si queremos perdurar, debemos aprender a mirar más lejos y más profundo. Marte nos entrena para eso, nos entrena para pensar en siglos, no en años, para planear más allá de una generación, para actuar hoy pensando en quienes aún no han nacido. Eso, más que ciencia, es madurez como especie.
Y si algún día logramos vivir en Marte en comunidades sostenibles, con niños que juegan bajo cúpulas, con música, con poesía, ese día no será el final de la historia. Será el inicio de una era donde la Tierra no será todo, pero sí será siempre el hogar. Un hogar al que miraremos con cariño, con nostalgia, con respeto. Porque aunque vivamos en Marte, en lunas lejanas, en naves errantes, nunca dejaremos de ser hijos del planeta azul. Y cada vez que una nave despegue rumbo al espacio, llevará eso con ella, el aroma del océano, el recuerdo de la lluvia, la imagen del amanecer, el murmullo de los árboles, la voz de quienes nos esperan, porque al final explorar no es dejar atrás, es ampliar, es sumar, es crecer, y Marte silencioso y paciente nos ha estado esperando, no con respuestas, sino con preguntas, preguntas que nos transforman, preguntas que nos elevan, preguntas que ahora comienzan a ser respondidas.